¡Vale! Vale. ¡Vale! De lo que Somos el ejército. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. A continuación vamos a dar inicio a la clase, pero antes de eso queremos presentarles a nuestro invitado especial de esta semana. Su nombre es Miguel, es un gusto tenerte acá. Y ahora sí, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a iniciar con el TCD y el profesor Miguel va a estar a cargo. El devocional es Deuteronomio 19 del 15 al 21 y dice, en cualquier caso de pecado, culpa o delito que se haya cometido, el testimonio de uno solo no bastará contra nadie. Solo por deposición de 2 o 3 testigos se podrá fallar una causa. Cuando surja contra alguien un testigo de cargo para acusarlo de una transgresión, los 2 hombres que tienen un litigio se presentan ante Yahvé delante de los sacerdotes y jueces que haya en aquellos días. Los jueces indagarán bien. Si resulta que en aquel testigo es un testigo falso y que ha calumniado a su hermano, le harás tal como él intentaba hacer a su hermano. Así extirparás el mal de en medio de ti. Y los demás, al enterarse atemorizados, no volverán a cometer maldad. Semejante entre los tuyos, no tendrás compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea que el que mienta va a ser castigado y pues también Dios está hablando de los jueces, ¿no? Que estaba aplicando su justicia sobre el pueblo, que pues el que cometiera pecado será juzgado, ¿no? Okay. Y de alguna manera tiene que seguir pasando eso. O sea, la injusticia tiene que seguir siendo juzgada. Claro, la justicia tiene que... Hola, jovencitos. Hola, pastor. Hola, pastor. Capaz. La justicia tiene que seguir siendo juzgada, ¿no? Entonces, algo que tengo yo como principio, que ahora el Señor le estaba entregando, es que se vuelve doctrina fundamental básica, ¿sí? Doctrina sana, hablemoslo de esa manera, básica, ¿sí? Cuando está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vuelve y se habla. Entonces, aquí lo que estamos viendo es impartir justicia, porque creo que, es que no sé, estaba escuchando ahorita algo desde allá abajo. Entonces, habla y diligentemente debemos hacer esa justicia. Indagarás, creo que dice la escritura, ¿cierto? Entonces, ahí el tema que yo veo de fondo es hacer un debido proceso. Entonces, el Señor Jesús en Mateo nos enseña, cuando tienes algo contra alguien, ve a solas y habla con él. Si no, ve con un testigo y habla con él. Y tercero, mátenlo, ¿no? Lo dice en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice, ténganlo por gentil y publicano. Como se está juzgando es mediante la palabra del Señor, no mediante el humanismo nuestro. Ese es el punto. Entonces, lo clave de todo esto es juzgar mediante la escritura, ¿sí? Con un debido proceso. Entonces podemos decir que sí va a haber justicia, porque es que estábamos comparando ese texto con este que dice, aquí dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no os resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Al que quiera entablar pleito contigo y llevarse la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con el dos. Al que te pide, dale, y al que quiere pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Es una manera en que Dios nos pide que nos hagamos a un lado para que Él mismo pueda ejercer su justicia. O sea, sí va a haber una justicia. Ok, Y puede el ser, Señor ¿no? se encarga de esas cosas porque estamos viendo que o sea, es que justo nos estrellamos con que en el TCD se presenta en Deuteronomio esta ley, ojo por ojo, diente por diente. Y aquí está el comentario de Jesús respecto de ese detalle, ojo por ojo y diente por diente. Claro, pero entonces en este ojo por ojo y diente por diente, en la aplicación de la ley, ¿sí? De la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente que está ahí en Levítico. Y ¿sí? el Deuteronomio aquí en el devocional. Ok, entonces ahí el tema es, ¿cómo hago yo justicia contra mi enemigo? Tengo que matarlo según ojo por ojo y diente por diente, pero no hay venganza, el amor de Dios
La ley del tenor es la de la venganza, ¿no? Si te mata la vaca, ve y le mata la tuya. El Señor siempre quiere que sí, se solucionen las cosas, sí, cuando se corrige la persona para que termine pensando, ajustándose mediante la disciplina, ¿cierto? Termine pensando como Dios dice, no es matar a la gente. La cosa es que yo me pongo en una plataforma de justicia superior al comportarme como Jesús dice. Cuando dice, no cobres de esta manera, sino que en amor hagan estas otras cosas, Sí. como leímos en el texto. Más adelante, en el libro de Mateo dice, pero amen a sus enemigos para que puedan ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí lo que se trabaja es mi nivel de justicia, no el del otro, sino que el Señor se asegura de que yo, que estoy reclamando justicia, tenga justicia de verdad. Y el parámetro de justicia de Dios es ese, que yo no busque mi venganza ni mi compensación, sino que yo encuentre esas cosas en el Señor y de esa manera el Señor puede obrar y hacer lo que tenga que hacer con la persona que ha cometido la injusticia contra mí. Ok, muy bien, entonces, dos temas hay. Uno, cómo hacemos el debido proceso, y otro, el propósito, ¿sí? Del juzgamiento, que es ganar a la persona, no es condenarla. Y entender que delante del Señor a mí ya no me corresponde eso, sino que le corresponde a Él. Amén. Muy bien. Amén. Papi. ¡Vale! El original. Chao, Paz. Chao, pastor. Bueno chicos, ese fue el devocional con la participación especial del pastor y el upalito. Ahora vamos a ver la historia de Gedeón, es lo que nos corresponde este fin de semana. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Jueces, ¿sí? Capítulos 6, 7 y 8. Estos 3 capítulos son los que narran la vida de Gedeón y lo que Dios hizo con él. Es una historia realmente extensa, por lo que vamos a resumir los aspectos más importantes y pertinentes para esta clase, pero sí les recomendamos que lean los 3 capítulos, por favor. Entonces, hablando acerca de la vida de Gedeón, Gedeón fue un hombre realmente un juez importante que Dios levantó, y hay un aspecto muy lindo que Dios deja ver de él con respecto a Gedeón, que es un aspecto de ser paciente, muy paciente, demuestra toda una característica de padre, o sea, una característica paternal, al ir apoyando a Gedeón, inclusive aun cuando Gedeón tenía miedos, dificultades, temores, y como padre Dios fue interviniendo para que él fuera poco a poco superando sus temores y sus inseguridades hasta el punto de llevarlo al lugar de ser un juez bien prominente en Israel y entre los hebreos. Y es otra cosa que es muy interesante, es que él era el menor, ¿sí? Normalmente las tareas principales y todo eso lo hacían los hermanos mayores, pero él lo estaba haciendo, ¿sí? Entonces, y hay como muchas cosas en este capítulo, no sé qué tal les parezca. Por ejemplo, otra cosa interesante que yo vi es que cuando Dios, el ángel de Jehová le dice a Gedeón que por favor destruya los ídolos de su casa, él destruye son los ídolos de la ciudad. Y te das cuenta que Gedeón y su familia tenía una autoridad local sobre la ciudad, y tal vez también es por eso que Dios va a Gedeón, porque había una autoridad diferente. Pero mira que, o sea, es extraño en cierta forma, porque, o sea, en el pasaje dice como, y destruyó los altares que su padre había hecho, una cosa así. Entonces, o sea, es como que su padre estaba como sirviéndole a Baal, a otros dioses que no eran los Y él de... tenía una autoridad sobre la ciudad, entonces si él hacía el culto a Baal, caía sobre toda la ciudad, y este concepto se llega a ver durante toda la historia de Gedeón y aún en su hijo, pero eso ya es tema de la próxima clase. Exactamente. Y digamos como otro punto como interesante es cuando hablan sobre que el Señor lo va a levantar a él para que vuelva y restaure a Israel, pero una vez terminan de hablar de eso, él le dice como, si realmente tú eres Yahvé, te ruego que te quedes acá y esperes a mi ofrenda.
o sea, es algo que me impacta mucho. ¿Por qué? Porque él está, o sea, con ansias de adorarle y de entregarle lo mejor. O sea, me parece muy interesante esa parte. Y más adelante cuando dice, bueno, él le presenta la ofrenda, el Señor le dice qué hacer, ¿sí? El Señor, y el otro punto interesante es que el Señor mismo es quien consume la ofrenda. Él no le dice prende fuego, el Señor extiende su vara y prende la ofrenda. Sí, y Entonces, además hay un tema súper interesante aquí con el hecho de que Gedeón destruyera los ídolos, porque él utiliza la madera de los ídolos para que sean quemados junto con la ofrenda que se da al Señor, cuando el Señor prende el fuego. Y eso es muy importante porque nos habla de que Dios estaba separando entre el fuego extraño y el fuego de él. y lo primero que hacen es ir a la tienda del papá de Gedeón, que era Joás, ¿sí? Y le, y le dicen, tu hijo merece morir por lo que ha hecho. Pero inmediatamente que Joás reconoce a Elohim, ¿sí? Y les dice así, dice el versículo 31 del verso 6, ¿pretendéis contener por Baal o queréis ayudar? Quien pretenda contender por él será muerto antes de la mañana. Si es Elohim, que contienda por sí mismo con el que demolió su altar. O sea, como que inmediatamente abre los ojos y se da cuenta de que los dioses que ellos estaban adorando fueron destruidos por el dios de su hijo, de Elohim. ¿Sí? O sea, dice como, eh, habla, o sea, como que cuestiona al pueblo diciéndoles, ¿en serio van a pelear por Baal? Si fue Elohim quien hizo esto, ¿sí? Sí, pero Y pues como que, es un temor. Ellos tenían era miedo, porque sentían que Baal les iba a hacer algo y ya estaban muy mal, que más mal podía pasarlas. Entonces lo que hacen ellos con esa declaración es responsabilizar a Gedeón y a su familia de lo que está pasando con sus dioses. Acá podemos observar, por ejemplo, algo muy parecido que miles de años en el futuro, como se ve observado en Pablo, cuando Pablo está frente a un concilio y este hombre dice, pues dejemos que este hombre predique, si es de Dios permanecerá, y si no es de Dios, pues se va a diluir con el tiempo, pero dejemos que esto siga así, no sea que nos hallemos en contienda contra la mano de Dios. Entonces, vemos esta misma posición de temor, de un cierto temor, o sea, en medio de la ambigüedad, en medio de toda la confusión, un temor de Dios de decir, o sea, pues dejémoslo allí y dejemos que si es el Señor, pues el Señor mismo peleará, ¿sí? Es lo que dice el papá de Gedeón, dice, si es de Dios, entonces que Dios mismo haga con el que hizo eso y dejemos todo esto quieto. O sea, él era el temor de cierta manera de decir, o sea, realmente ahí había cierta chispa de temor a Dios allí en ese momento. De, ahí se ve que la situación que ellos tenían no era del todo impuesta por ellos mismos, sino impuesta por los que los tenían oprimidos. Entonces, que por consecuencia habían tenido una generación que había crecido con esos ídolos puestos en ese lugar y que tenían totalmente incertidumbre total a lo que era referirse a Dios, porque ellos vivían oprimidos por el otro pueblo, que fue el que se había impuesto sobre ellos esos dioses. y mira que, o sea, yo creo que es parte de ese temor, él, era que él lo tenía guardado en sí mismo, ¿sí? Porque lo menciona Gedeón, cuando tan pronto Jesús se le presenta a Gedeón, él lo menciona, dice así, en el versículo 13, eh, dice, ¿dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres diciendo, Yahvé nos hizo subir de Egipto? Joás, el papá de Gedeón, sabía quién era Dios y sabía qué era lo que había hecho. ¿Por qué? Porque se lo había enseñado a sus hijos. Entonces me parece como que de ahí nace ese temor,
y ven Gedeón un papel importante de despertar el temor de Dios en el pueblo nuevamente, ¿sí? O sea, como que tras el Señor haberlo apartado debido a que el pueblo de Israel hubiera hecho cosas malas, ¿sí? El Señor dice, bueno, es bueno que vuelvan los ojos a mí, ¿sí? Y en esta ocasión el Señor utiliza como el temor de Jehová para empezar a despertar otra vez a su pueblo. Y es muy importante porque el temor es un factor que va a estar en una constante en Gedeón, es una pelea constante en todo este proceso, el temor, y de hecho es lo que utilizan para vencer a sus enemigos, como vamos a ver más adelante. Pues también me sorprende que del hecho de que los israelitas antes de que pues Gedeón hubiera hecho todo lo que hizo estaban adorando a Baal y pues todo eso. Incluso después de eso, cuando Gedeón hizo la estatua de oro, seguían adorando esa estatua, a pesar de que todo lo que habían presenciado y visto con los madianitas. Ah, tú estás hablando después cuando construye un efod y la Biblia advierte que todo el pueblo se fue después de el botín de guerra que recogieron y con ese oro hicieron un efod. Yo no sé qué tenía en la cabeza Gedeón cuando hizo el efod, yo creo que él quería, no sé, conmemorar lo que había pasado, no sé. Pero eso sirvió de tropiezo para el pueblo, dicen, sí. Vemos todo lo que el Señor está haciendo a través de Gedeón y el pueblo sigue con una mente corta de no buscar a Dios, sino de seguir prefiriendo interponer cosas en medio, ¿sí? Y seguir adorando a algo en vez de generar una relación viva con un Dios vivo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Gedeón, ven todo lo que hace Gedeón, ven todo lo que el Señor hace a través de Gedeón, y aún con que Gedeón muestra que es Dios el que le ha dado la victoria, ellos siguen entonces viendo esa Gedeón, no al Dios de Gedeón, ¿sí? Ellos siguen mirando al hombre, no al Dios de ese hombre. Y esto de generar esta relación con un Dios vivo, ¿sí? Entonces ellos lo veían muy costoso porque ya venían acostumbrados a tener dioses, a tener ídolos, a los que todo era automático y mecánico. O sea, no había nada importante que hacer, no había nada que implicara una vida. Era una cuestión de intercambio, o sea, ellos hacían ciertos rituales, ciertas ofrendas y obtenían lo que querían de esa entidad. Claro que en el proceso se iban haciendo más miserables, pero lo hacían de todas formas. Y cuando tú hablas de este tema me parece importante porque a veces muchas veces nosotros generamos dependencias con personas que están en autoridad y se nos olvida que el Dios de esa persona en autoridad también es nuestro mismo Dios. Y que así como esa persona, yo que sé, se le percibe alrededor de esta persona una atmósfera del Espíritu Santo, nosotros también tenemos acceso al mismo Espíritu Santo y al mismo Dios. Entonces no podemos depender de predicadores, de discipuladores, de pastores para tener siempre una fuente de agua, sino que nosotros tenemos el mismo acceso a esa fuente de agua, que lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicieron ellos, sentarnos a buscar al Señor. Y qué lindo es el Señor, porque Gedeón le dice, espérame, te ruego que me esperes para que pueda traer la ofrenda, y el Señor espera. O sea, el Señor nos espera a nosotros. Y con el tema del temor, yo solo quiero decir una cosa más. Eso era una constante en el caminar de Gedeón. El Señor trabaja esto. Si ustedes revisan el pasaje, es muy hermoso ver la paciencia que el Señor tiene. Porque nosotros tenemos un Dios que más que sacar provecho de nosotros como los otros Baales, Él viene a ser Padre. Y es impresionante cómo Dios trabaja la inseguridad en Gedeón y los lleva a extremos. O sea, Gedeón de verdad le pidió señales a Dios físicas para decir, Señor, ¿seguro me vas a usar a mí? De verdad, pero de verdad me lo prometes de veritas, que soy yo el que va a librar a la mano a Israel de los enemigos. Y el Señor le dice que sí. Y aún antes de la batalla, el Señor le pide, él iba a ir con un ejército como de 20,000 gentes. Y Dios le hace un proceso de filtro en el que solamente quedan 300 personas.
Y Gedeón estaba súper nervioso y lo que le dice el ángel de Jehová a Gedeón es, para que tu fuerza sea renovada, ve y espía a los enemigos. Pero si no quieres ir solo y sigues con susto, ve con uno de tus criados. Le dice, vayan los dos y escuchen, espíenlos. Y Gedeón encuentra una conversación entre dos, creo que eran madianitas ambos, encuentra una conversación en donde uno de ellos tuvo una pesadilla y el otro la interpreta. La interpretación es que Dios los iba a entregar en manos de los israelitas. O sea, aún los mismos madianitas y los amalequitas sabían que iban a perder esta batalla. Y ahí recién es que Gedeón como que se pone en su sitio. Es interesante porque podemos decir, ¿sí? Gedeón le pidió muchas señales a Dios, pero una cosa es decirlo y otra cosa es leerla. Por eso les recomendamos que lean para que vean cuál era el nivel de fe y de confianza que tenía Gedeón desde un principio, ¿sí? Sí. Y ver cómo va subiendo. Entonces vemos un proceso en el que Dios va tratando a Gedeón como un padre que realmente sabe y es consciente del nivel de fe que tenía y que hizo lo necesario para ir aumentando su nivel de fe, para ir haciendo crecer, hasta que Gedeón se dio cuenta de algo. Gedeón se dio cuenta en el momento de la guerra, cuando él fue a espiar el campamento enemigo, de que el miedo que él tenía, Dios lo había traspasado a sus enemigos. Y eran los enemigos los que tenían miedo de él. Entonces, aquí es cuando vemos esa obra maravillosa de Dios que le da una estrategia y todo, que es que todo el pueblo se ponga alrededor del campamento, hagan una bulla, rompan unos jarrones, X, y todo este bullicio hace que los enemigos se despierten sobresaltados, llenos de temor, y terminen matándose unos a otros. Entonces, allí Gedeón ve algo, Gedeón ve a un Dios todopoderoso que tomó sus propios miedos, los hizo sacar con fe, con amor, porque es lo que echa fuera el temor, e hizo que ese miedo se fuera a sus enemigos. Entonces vemos un Dios poderoso, un Dios de guerra, un Dios majestuoso, que hizo que trató desde un principio con un hombre temeroso hasta llevarlo a ser un gran juez de una nación. Y yo me atrevo a decirles una cosa, ustedes pueden escoger una manera en que creen que pueden escuchar a Dios y van a ver que Dios es capaz de llevar esa forma en la que ustedes creen que pueden escucharle y hablarles de esa manera, de la manera que ustedes necesiten y de la manera en que ustedes crean que pueden entender al Señor. El Señor es capaz de hacer eso, porque así como hizo con Gedeón, con cada proceso, Él es Padre también de nosotros y se va a encargar de encontrar la manera de que nosotros podamos entenderlo. Pues yo quería hacer una pregunta a todos, como que, ¿cuáles son nuestros temores? ¿A quién debemos espiar para sacar nuestros temores? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Mi temor, bueno, ya creo que todo el mundo lo sabe, es mi miedo a los perros. Es un temor que viene y va, tengo días buenos y tengo días malos. Pero a mí me pasaba que muchas veces que yo estaba caminando sola y me encontraba con un perro, yo escuchaba la voz del Señor que me decía, yo no voy a permitir que ningún perro te muerda nunca, no lo voy a permitir. Y pues eso se ha cumplido hasta hoy. A pesar de que hubo 2 intentos de perros que me trataron de morder el año pasado, el Señor me recordó eso. Y hasta este momento no me ha mordido ningún perro, a pesar de que yo sigo con esa lucha. Y mi otro temor con el que a veces peleo yo es con el miedo al futuro, porque no sé qué va a pasar y a veces es como que uno planea algo y se da cuenta que menos de nada todo eso se va. Y pues el Señor me invita a la manera en que Él los espíe. Él me dice que sueñe, que no, o sea, no tan rosado, sí, pero sí me dice que Él tiene la manera de cumplir los deseos de mi corazón si yo me aprendo a deleitar en Él. Él me dice esas cosas.
cuando mi corazón se estremece al escuchar tantas cosas que dices, y a veces uno siente que el mundo está tan mal, de verdad, uno escucha unas cosas que uno dice, pero ¿a qué horas yo tengo permiso de pensar en que voy a poder ser feliz? Y el Señor me dice que Él quiere ver un pueblo de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque nosotros somos la muestra de que la luz siempre va a ser más fuerte que la oscuridad. Entonces, que dentro de más grande sea la dificultad, Él más va a poder gloriarse en nuestra debilidad. O sea, ¿tú qué crees que pasa con una persona que ha tenido una historia en la que era más probable que se matara, que fracasara, que todo, y ves que Dios la saca adelante? O sea, ¿qué crees que pasa en el mundo espiritual? ¿Qué crees que pasa alrededor? Esa persona es capaz de encender cualquier fe. Y esa es la manera en que el Señor nos usa como bandera frente a nuestros enemigos. Una de las cosas que he podido aprender a lo largo de mi trayectoria como hijo de Cristo y como cristiano, por decirlo de alguna forma, es que los guerreros más fuertes del Señor Jesucristo son los que se muestran más débiles delante de Él. Sí, los que entre más se exponen delante del Señor, el Señor más se glorifica en ellos. Varias cosas con respecto a el futuro son las que de cierto punto nos pueden aterrar más, porque es como caminar en medio de un vacío en el que no ves hacia dónde vas yendo. Lo que más el Señor hace es llevarnos a un punto donde tengamos que hacer pasos de fe, pasos y saltos de fe. Podemos ver en Gedeón esto también, ¿sí? Porque la idea del Señor de ponernos delante de nuestros temores, como por ejemplo también el mío, es tener un poco de no conocer qué es lo que va a venir, ni cómo trabajar en pro de lo que viene, por no conocer qué es lo que viene, que es el miedo al futuro. El Señor nos pone en esas situaciones por una razón, porque a través de esos miedos Él libra las batallas y nos entrega la victoria para que nosotros le demos la gloria de esa batalla a Él, ¿sí? Cuando Gedeón resulta que trae 3,000 hombres y Dios le dice, no, son muchos, quédate con 300 nomás, Gedeón le dice, o sea, Dios, o sea, vamos a trabajar, vamos a luchar contra más o menos 20,000 hombres. Tú me estás diciendo que vaya solo con 300, nos van a freír, o sea, nada que ver. Y Dios le dice, no, ¿sabes qué? Solo con 300, porque no quiero que después el pueblo diga que fue por su propia mano que se libraron, sino que reconozcan que fui yo el que les dio la victoria. Entonces, a veces decimos que nos da miedo la situación, nuestros miedos, nuestras dificultades, pero tenemos que recordar que no estamos nosotros solos allí y que no estamos llegando a esa situación nosotros solos, y que lo más importante es que no tenemos que librar esa batalla nosotros, sino que es el Señor el que va a librarla a través de nosotros, para que sea de Él la gloria, para que sea de Él la victoria, para que nosotros nos acordemos de esas dificultades y no digamos, es que yo las superé. No, es que el Señor lo hizo, es que el Señor lo hizo, porque eso es lo importante, eso es lo importante. Él es el que merece toda la gloria, Él es el que merece siempre toda la honra, porque Él es el que hace todo a través de nosotros para poder ponernos en un lugar alto sin que nuestro corazón se llene de ego, sino que aunque estemos en sitios altos, podamos decir, estoy acá por Él, porque Él fue el que hizo todo lo necesario para que yo estuviese acá. Yo por mis méritos no hubiese hecho nada. Pues mi mayor miedo siempre ha sido el qué dirán de mí, siempre. O sea, desde que tengo memoria siempre me ha preocupado lo que los demás digan de mí. Y pues resulta que pues ahorita entrando al GCC me doy cuenta de que no, o sea, todo no es como lo formé en mi cabeza. O sea, ¿qué tenía yo? Que pues era el nuevo, todos me iban a pues dar mal visto, todo, sí. Y pues al ver que fui todo aceptado, todo bien, entonces me di cuenta de que
debo perder el temor a que piensen de mí, o sea, si soy, pues, como sea, pues nunca, pues, debe preocuparme solamente lo que Dios piense de mí, ¿no? Entonces, mientras que Dios piense que soy como a Él le agrada, eh, no tengo que buscar el visto bueno en las personas. ¿Y también sabes cómo se ejerce la fe en esto? Asúmelo. O sea, no tengo ni idea por qué los seres humanos somos tan raritos, porque es que nos dicen 10 veces que somos bonitos y no lo creemos, pero nos dicen una vez que somos feos y ya, somos feos. Entonces, ¿por qué no utilizamos esa misma fuerza con la que tomamos, distorsionamos las cosas y escogemos lo que queremos creer? Entonces, ¿por qué no más bien ignoras la única vez que te dijeron feo y tomas las 10 veces que te dijeron que eres bonito? Así, por ejemplo, yo sí creerme inteligente. Y pues yo no sé si realmente soy inteligente o no, pero me sienta muy bien creerme inteligente. Creo que es creer lo que el Señor ya ha dicho que somos. Es parte en eso. Y pues, no sé, veo como hallaste, el Señor puso en ti la gracia para que, o sea, hallaste gracia en los ojos de tus compañeros porque tú vas representando a Dios. Tú estás representando a Dios en ese lugar. Sí. O sea, ellos no te vieron a ti, vieron a Dios, al Dios que tú tienes y al Dios que tú estás llevando y al que estás poniendo como principal en tu vida. Quiero que podamos dejar este video, esta clase, bajo una palabra muy importante que Dios a través de nuestro pastor nos ha recordado muchas veces, y es: yo soy lo que el cielo ha dicho que soy. ¿Sí? Yo soy lo que el cielo, lo que el Padre Celestial ha dicho que soy. Entonces vamos a orar y a mantener eso en nuestros corazones. Padre, te damos muchas gracias porque tú has hablado bendición de nosotros. Tú has hablado bondad sobre nosotros y has hablado bien de nosotros. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia nos acompañas en medio de nuestros temores, nos acompañas en medio de nuestras dudas y nos ayudas a dar esos pasos y esos saltos de fe que nos hacen llegar a posiciones altas, pero sabemos que no ha sido por nuestros propios méritos, sino que todo te lo debemos a ti. Ayúdanos a que nuestro corazón siempre esté atento a tu voz, porque son tus palabras las que nosotros elegimos creer. Son tus promesas las que nuestro corazón elige creer. Ayúdanos a elegir cada día lo que tú has dicho de nosotros. Amamos y te damos gracias porque siempre estás con nosotros, aún en medio de nuestros temores y de nuestras dificultades. Te amamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, esperamos que esta clase haya sido rica para ustedes, así como también ha sido para nosotros. Vieron que tuvimos de invitado a Juan Miguel en esta clase. Y bueno, recuerden, ustedes no son lo que el mundo ha dicho de ustedes, sino lo que Dios ha dicho de ustedes. Y el Señor va a estar allí en cada momento de sus vidas. ¡Chao! Pip, 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 pip. 1, 2, 3. Es mucho zoom. ¿Elías está así de cerca por algo? No, ¿Qué le está haciendo? no sé. Estoy quitando el zoom. Qué lindo. Listo, ¿ya ven lo guapo que soy? Le enseñamos humildad a los niños, mostrándoles el orgullo. Miren, así se ve la unción del Espíritu Santo. Que todos pueden ver menos uno, el que está tan ungido. Andrés. Pam, pam. También tengo la unción.
¿Y qué se? Sí. Voy a poner eso. ¿Estás grabando? Sí. ¿Bloopers? ¿Qué suena? ¿Qué suena así? Ah, yo Manu, Aló, 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 aló. Andrés, si estás entre nosotros, por favor, apaga la luz. ¡Ah! Él está aquí. Por los poderes del más allá y que ahora los tengo acá. Te ordeno, Andrés, que hables. Turu, 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 turu. ¿Por qué tienes gorra? ¿Por qué? Porque- Yo quiero saber. Por esto. ¿Qué crees que somos los Teletubbies? Yo, Tinky Winky. Oh, esa es mi voz cuando estoy serio. Turu, 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 turu. ¿Cuántos turus vamos a hacer? ¿En serio ese es el TCD? ¿Qué dice la ley? Cachete por nariz, diente por ojo, oreja por dedo pequeño del pie derecho. ¿Ah? Que era de madera. ¿Y cuál es? Oye, pero hasta ahora, ¿quién quiere comer? ¿Hay forma de que tú consigas audífonos? ¿Listo? Hay otra parte que es muy interesante en este capítulo. Hay otra parte que ¡pum! Es interesante ¡pum! Y me impacta. Pero yo ¡Pum! no sé dónde es eso. Oh, una Eh, sombra. pues... Yo no tengo miedo a las cucarachas y las espío por la noche a ver si hablan de mí. Es como lo único que falta es como editarlo para que quede bien. Tan, tan,